estamos. Ahora sí. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros empezamos a trabajar en la última clase que nos vimos, lo que es el momento explicativo? Ahora vamos a ir a hacer una recuperación de los últimos encuentros. El, el 22 de mayo, que fue la primera vez que nos vimos, cuando en este módulo, ¿no? Con este módulo empezamos a trabajar todo lo que tenía que ver con la planificación estratégica situacional, enmarcado también en la propuesta de la cátedra y en nuestro aporte como cátedra al perfil profesional, ¿no? Eh, y también enmarcado en lo que es la propuesta teórico-metodológica de la cátedra, que es la GEP, Gestión Estratégica Planificada, que es lo que empezaron a ver con María. Ahí presentamos, hago una recuperación porque hace mucho que no nos vemos y entonces me parece que viene bien. Presentamos al autor de referencia, si bien dijimos que vamos tomando también elaboraciones propias hechas por la cátedra, hechas por María, por Alejandra como adjunta y por el equipo todo. Eh, el autor como de referencia para lo que es el paradigma de la planificación estratégica situacional es Carlos Matus, ¿no? Y ahí desarrollamos los argumentos, por qué la define como un cálculo situacional y sistemático que precede y preside la acción, y él desarrolla una serie de argumentos para decir por qué es potente, por qué es importante tomar la planificación en ese sentido, ¿no? Como un cálculo que es permanente, que no es que antecede la acción, sino que la preside y que además media el conocimiento con la acción, ¿no? El 29 avanzamos sobre esta ruptura teórica fundamentalmente que hace él con el paradigma de la planificación normativa, y bueno, desarrollamos lo que él llama los supuestos epistemológicos, los postulados, en los que discute de alguna manera, pone en tensión algunas visiones que tiene la planificación normativa. ¿Se acuerda que hablamos del diagnóstico, hablamos del poder, hablamos de actores, hablamos de cómo discute él, cómo aborda o conoce la realidad, la planificación normativa, eh, y fuimos como desarmando algunas maneras de no solo de mirar, sino de comprender la realidad y de cómo desarrollar procesos de planificación, ¿no? Ahí nos introdujimos en lo que es el concepto de situación, en esta mirada que Matus tiene, en esta posición, que de alguna manera intenta trascender la idea de conocer la realidad a través de un diagnóstico y habla de distintas explicaciones situacionales que son necesarias de recuperar para comprender la realidad en la que nos movemos, ¿no? Ustedes lo están viendo en los prácticos, de hecho tenían un trabajo para hacer hoy en relación a lo que es la explicación situacional, así que ahí van a estar profundizando también algunos aspectos de la explicación situacional que por ahí no llegamos a desarrollar en el teórico, y también, digo, como ejercicio para ustedes para comprender un proceso en el que se reconstruyen distintas explicaciones, ¿no? Y bueno, también vimos la planificación como proceso que pasa por distintos momentos, y nos metimos o iniciamos el análisis de lo que es el momento explicativo. Bueno, ahí las dos jornadas de lucha, y entonces hoy vamos a ahondar en este momento, que es el momento explicativo. Entonces, Matus refiere que es el momento en el que se pone como el énfasis en el ejercicio de explicar la realidad en la que nos movemos, ¿no?
pero dice, bueno, nosotros continuamente en un proceso de planificación estamos explicando la realidad, estamos de alguna manera tomando decisiones y evaluándolas. Eso es un proceso que atraviesa o que se reitera en todos los momentos de la planificación. En el momento explicativo se va a poner énfasis en algunos aspectos, pero en realidad la acción, el ejercicio de explicar la realidad eh, se, mm, se sostiene durante todos los momentos. Entonces, ahí él da algunos ejemplos, ¿no? O podemos pensarlo en términos de algunos ejemplos, porque dice, bueno, en el momento explicativo nosotros reconstruimos a través del análisis situacional las distintas explicaciones de actores, actoras que eh, digamos, que comparten el espacio situacional, ¿no? Entonces, en el momento explicativo ponemos el énfasis en explicar la realidad a través de esas distintas actoras o actores que forman parte de ella. En el momento normativo, lo vamos a ir desarrollando, no es necesario que lo comprendan ahora porque a través de las distintas clases lo vamos a ir desarrollando, pero ahí explicamos los fundamentos del diseño que nosotros hacemos, este deber ser, este horizonte, esta direccionalidad que nosotros vamos a definir con mayor énfasis en el momento normativo. Bueno, la realizamos a partir de que explicamos, bueno, cuáles son nuestros fundamentos para diseñar en ese sentido. En el momento estratégico, bueno, nosotros vamos a analizar las posibilidades que tenemos para generarle viabilidad a nuestro diseño. Entonces vamos a explicar las dificultades o no que tenemos para construirle viabilidad a ese diseño. Él dice, bueno, es el momento del puede ser. Nosotros ahí no decimos si es posible o no tal cosa, sino cómo le construimos viabilidad a ese diseño que nosotros realizamos. Entonces explicamos en relación a eso. Y en el momento táctico operativo explicamos qué pasa con la puesta en acción de nuestras decisiones. Ahí ustedes van a ver que el momento táctico operativo tiene mucho de acción, pero tiene mucho de evaluación permanente también, ¿no? Entonces explicamos en ese sentido. Entonces, lo que dice es, todos los momentos tienen una dimensión de explicación de la realidad, en la que se pone énfasis en determinados aspectos, ¿no? Eh, pero esto también nos muestra la idea de proceso de la planificación en relación a que todo el tiempo estamos analizando, explicando la realidad en la que nos movemos y tomando decisiones en consecuencia. Porque, bueno, explicamos para intervenir, explicamos para actuar, no explicamos solamente en un proceso que tiene que ver con una recuperación de una investigación, digo, o para analizar algunas dimensiones, sino que en la lógica de cómo nosotros nos movemos, en la lógica de ahora pensándolo en nuestra profesión, explicamos para actuar, ¿no? Y explicamos para transformar una realidad que por alguna razón nos parece que no va en el sentido que nosotros queremos, ¿no? Entonces, el momento explicativo y el análisis situacional va a poner el énfasis en reconstruir las distintas explicaciones, pero también lo va a centrar en la mirada sobre los problemas. En este énfasis que mostraba yo recién, que se pone en los distintos momentos, el momento explicativo va a tener una lógica de analizar también la realidad en función de los problemas que se nos presentan, porque es donde yo empiezo a tomar decisiones, ¿no? Eh, que lo que guía nuestra intervención también es la idea o la necesidad de resolver determinados problemas. Entonces, las explicaciones situacionales son en base a los problemas
que yo identifico, ¿no? Que es lo que veíamos en la última clase, en la clase pasada. Bueno, aparece un problema, aparecen distintas miradas, distintas posiciones, eh, distintas perspectivas de ese problema que yo estoy analizando, ¿no? Entonces, en el momento explicativo nos centramos principalmente en la identificación, en la formulación y en la explicación de esos problemas que estamos, sobre los que vamos a intervenir o sobre los que nos pensamos interviniendo. Entonces, ahí Matus trae la idea de que, bueno, justamente explicar implica poder comprender la relación que se da entre los problemas, ¿no? Pero en el análisis situacional nosotros no miramos, como decíamos la otra clase, los problemas como si fueran una foto. También necesitamos ver cuáles son las causas de ese problema, necesitamos entender por qué se produce y también necesitamos pensar, digamos, qué pasa si nosotros no intervenimos sobre ese problema. Entonces, en este momento, en el momento en el momento explicativo, en el momento del análisis situacional, donde nosotros vamos a poner el énfasis es en la relación que se dan entre esos problemas y también en cuáles son las principales causas por las que esos problemas se dan. Bueno, esto va en el mismo sentido. Y entonces Matus plantea que el análisis situacional, como instancia superadora del diagnóstico, exige que se tomen en cuenta las explicaciones que las diversas actoras involucradas se dan, ¿no? Y también, digo, ¿para qué reconstruimos estas explicaciones? Para también poder entender qué papel cumple esa mirada, esa perspectiva, ese posicionamiento de las otras actores y actoras en la posible solución del problema o de los problemas que se intentan abordar, ¿no? Porque en esta lógica de que trabajamos la clase pasada con los supuestos, de que nosotros nos movemos en situaciones de poder compartido, donde hay otros actores, otras actoras que van a actuar como aliados o aliadas, como oponentes. Nosotros necesitamos también comprender cuál es el lugar que cumplen esas explicaciones en relación a el posible abordaje de ese problema, ¿no? Digo, pensemos, nosotros poníamos, creo que la clase pasada poníamos el ejemplo en si queremos trabajar ESI en una escuela, o si queremos trabajar sobre una situación específica de salud en un centro de salud. Bueno, nosotros necesitamos saber con qué contamos, con quiénes no, cómo fue trabajada esa situación no sé, si estamos pensando en el tema de ESI, en poder trabajar educación sexual, bueno, tenemos que saber quiénes cuentan con una trayectoria que nos pueden aportar para ese trabajo, quiénes van a funcionar como aliadas o aliados para poder desarrollar el tema, quiénes en general van a desarrollar resistencias para poder abordarlo. Si nosotros estamos pensando en el abordaje y en la posible, eh, no resolución total, pero en el abordaje y en poder mejorar una situación que nosotros identificamos como problemática, necesitamos entender cuál es el lugar que cumplen los otros y las otras en ese problema. Porque si no, estoy mirando solamente una parte. O me estoy quedando en la lógica de la planificación normativa en la que hay una sola mirada, una sola explicación posible y no se analizan no solo la multiplicidad de explicaciones, sino
la multiplicidad de abordajes que se pueden dar en una misma situación. Entonces, Matus dice que la manera más efectiva de analizar la realidad es a partir de los problemas. Pero bueno, hay una cuestión fundamental que nosotros trabajamos, es poder desarmar el concepto de problema y también poder aprender a trabajarlos metodológicamente, hacer lo que es el procesamiento metodológico de los problemas. Entonces vamos a partir por lo básico, que es ¿qué es un problema? Y ahí paro y les pregunto, ¿qué es un problema? Sí. Ay, se escucha mal, Paola, a ver, o yo no te escucho bien. Como una situación de la realidad donde hay un vacío, no hay una explicación. Una situación de la realidad donde hay un vacío, ¿decís? Claro. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué es un problema? Sí, alguien hablaba y no sé si quería hablar o se le dispara el micrófono. Esperen que me está sonando el celular. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Creo que generalmente cuando decimos problema pensamos en algún conflicto, pero teniendo en cuenta que nosotros construimos, quizás ver, no sé si decir una falla, porque a veces no suele ser, puede no ser una falla, pero sino algo que en lo planeado se presenta como disruptivo o que genera algún tipo de incomodidad quizás. Ujú. Bueno, a ver, conflicto, falla, vacío, incomodidad, aparecen relacionadas a la noción de problema. ¿Algo más? Es que en ese sentido igual me hace ruido pensarlo como una falla o un conflicto, porque hay situaciones que tenemos quizás naturalizadas que las construimos como problema tiempo después, pero en el presente no presentan un conflicto. A ver, por ejemplo. Pienso en situaciones quizás de violencia de género, que antes crimen pasional y nadie lo problematizaba justamente. Bien, está bien. O por lo menos no desde la perspectiva en la que ahora se problematiza, ¿no? O sea, o se formula, no se formula de la misma manera. Esto Claro, o también pienso ahora que está impactando mucho el tema de las apuestas virtuales en adolescentes, sí. cómo va, no sé si decir evolucionando o desarrollándose, no sé, el tema lúdico, ¿no? Quizás antes vos decís, uy, no es un problema lo lúdico, bueno, no, pero en este sentido sí, hay una adicción, ¿cómo construimos ese problema? O cómo se construye la situación para que sea un problema, ahí es donde se me traba, pues no todo tiene que ser un conflicto. No, claro. Primero que hay algo de lo que ahora vamos a empezar a desarrollar, pero que tiene que ver con los tiempos, con la situación, con el desarrollo que se da, con la trayectoria que tiene ese problema. Digo, algo que en un momento aparece como una diversión, en otro momento, digo, puede, como el recorrido o la cuestión histórica también puede hacer que se convierta en un conflicto, en un tema problemático, justamente, que se instala de otra manera, ¿no? Eh, pero puede serlo para algunos y para otros no. Digo, hay, qué sé yo, quienes desarrollan esos juegos, no, o todo lo que es el sistema de apuestas virtuales, seguramente no ven como un problema que cada vez haya más adolescentes que estén adhiriéndose a esa forma de jugar o de apostar, ¿no es cierto?
pero todo otro sector de la población sí lo está viendo como un problema. Entonces, bueno, ahí es donde aparecen como las distintas perspectivas. Pero no, digo, no solo en términos de bueno o malo, sino de distintas explicaciones sobre una misma situación. Decía, algún asunto que incida en las personas considerando como problema por ella u otros actores. Bien. Ahí vamos a empezar a desarmar un poco lo que recién traían. Entonces, una manera de ver, como una manera de entender los problemas, es pensándolos como la distancia que alguien, y ahí sí aparece esto de una persona, un grupo, un actor, vivencia entre, digamos, la distancia entre la situación dada y la situación deseada, ¿no? Esperen que admito. Entonces ahí hace referencia a que hay una situación concreta, una situación de la realidad, que tiene una distancia entre lo que yo esperaría, o lo que un grupo esperaría, lo que un actor, una actora esperaría, que fuera la realidad, ¿no? Entonces aparece algo que me genera conflicto, aparece algo que me hace ruido, aparece algo que hablaban de incomodidad, eh, y entre la realidad que yo estoy viviendo y cómo quisiera o cómo desearía, cómo creo que debe ser la realidad, ¿no? Entonces, digo, ahí pueden aparecer distintos ejemplos, pero si yo estoy planteando que, no sé, vamos de lo más básico, que no llego a fin de mes, la situación deseada sería que tuviera los recursos financieros suficientes como para completar el mes y garantizar mis necesidades básicas, ¿no es cierto? Entonces hay una situación dada, concreta, y una brecha entre esa situación y lo que debiera ser o lo que quisiera que sea la realidad. Siguiendo con esa lógica, entonces un problema tiene que ver con esa constatación entre que yo hago, que hacemos en el momento de la intervención, entre cómo es la realidad y cómo a nuestro juicio debe ser la realidad. Como un actor, recién lo decíamos en la filmina anterior, un actor, un grupo de personas, refiere o define o constata como discrepancia entre cómo es la realidad y cómo a su juicio debería serlo. Entonces ahí también hay una toma de posición, porque no es, digamos, en esto de que no todos explicamos la realidad de la misma manera o explicamos los problemas de la misma manera, hay un posicionamiento de por qué algo se constituye o no se constituye en un problema. Y ahí, bueno, varios ejemplos. ¿Qué ven ahí, por ejemplo? Vemos problemas, pero ¿qué problemas aparecen? La represión, la falta de alimentos. Represión, falta de alimentos. ¿Qué más? Aumenta el precio. Bien, sí. La última filmina es la realidad. Uno va al súper y la gente está. Estamos todos, me parece, tanto. Los precios no pueden.
Sí, una realidad, problemas muy actuales, ¿no? Ahí hay cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, con los incendios, con la criminalización de la protesta social, con la represión, con la falta de presupuesto para las universidades, con la falta de distribución de alimentos o la escasez de alimentos para la población en general. Pero ustedes fíjense que cuando nosotros estamos formulando, definiendo, eh, ahí dice todos problemas, bueno, problemas ambientales, todos problemas que afectan a las mayorías populares. Ustedes fíjense que cuando nosotros estamos definiendo, formulando, nominando, poniéndole un nombre concreto a estos problemas, ya estamos tomando posición. Y de alguna manera estamos, digamos, consolidando una perspectiva de mirada, pero por nosotros podríamos desarmarlas, sin, digamos, podríamos desarmar cuáles son las distintas explicaciones, que es lo que ustedes tenían que hacer hoy para los prácticos, sobre cada uno de esos problemas que nominamos. Siempre que formulamos un problema estamos tomando una posición, siempre. Tomamos una posición desde el lugar que ocupamos, pero también es importante en función de eso poder reconstruir las distintas perspectivas o miradas que hay en relación a ese problema. Profe, me quedé pensando respecto, que capaz que sirve para ejemplificar, o así la entendí yo. En las prácticas del año pasado, los hicimos con una compañera en una escuela en turno noche, vespertino. Nos dimos cuenta para nosotras, identificamos un problema. Había un programa que era aulas de fortalecimiento, cursos como dijéramos 3 en 1, para chicos que habían perdido varios años, de 15 a 17 años, que no estaban yendo a la escuela porque no había profesores para esas aulas. Cuando para nosotros el problema era justamente que había días enteros que no iban a cursar directamente por falta de profesores, quizás para ciertos docentes el problema es que eran un grupo quilombero, bochinchero, o lo que se suele categorizar así. Para lo que nosotros construimos como problema, nuestra oferta fue decir, bueno, ocupamos ese espacio y que los chicos vengan a compartir con nosotros, y después, bueno, que estuvieran en la escuela, que esa fue la primera síntesis que se nos ocurrió. Después veíamos si acompañábamos el proceso de alfabetización o brindábamos talleres de ESI, pero ocupar ese espacio y que los días que nosotras fuéramos no faltaran. Después hubo la posibilidad de incorporar a algunos docentes que tomaron los cargos y seguimos compartiendo el espacio, pero lo que para ellos era el problema, esto de que eran desordenados, se iban, se levantaban, qué sé yo, para nosotros nunca fue un conflicto, y quizás la forma de que esos chicos estuvieran enganchados con la materia era respetar ese desorden y decir, bueno, que se sienten en ronda, que se sienten en el piso, que traigan el mate. Por eso me parece como interesante esto de decir, bueno, desde qué perspectiva es un problema y si lo planificamos, tener en cuenta las visiones de los otros, porque si solamente para mí es un problema que esos chicos estén desordenados y los quiero sentaditos con rayita al medio, peinados a la gomina, la función de la institución escuela tampoco se iba a garantizar la educación porque no estábamos teniendo en cuenta las necesidades de ellos, quizás, que para ellos no era un problema estar sentados en cualquier lado. Sí, me gustó lo de la gomina, peinados a la gomina. Sí, ahí digo, varias cosas para pensar, ¿no? En principio, esto que ustedes intentaron empezar a desarmar, que es con qué tenía que ver que ese encuentro en el aula no se diera, o bueno, las distintas perspectivas, las distintas miradas que aparecían en relación a esa situación. Tal vez, digo, ustedes tomaron una decisión que es, bueno, sostener el espacio en el aula. Le funcionó, en ese caso le funcionó, podría no haberle funcionado, pero funcionó. Ustedes partieron una hipótesis que era, bueno,
no están respetando como el perfil de estudiantes o no están trabajando en consecuencia a lo que es ese perfil de estudiantes, ¿no? O se construyó un perfil de un estudiante conflictivo en el que ningún docente o ninguna docente puede trabajar. Ustedes partieron de esa hipótesis. Algo ahí funcionó, les dio resultado en términos de sostener el espacio sistemáticamente. Digo, ahí lo que podría haber aparecido, lo que podría haber aparecido con mayor profundidad, es el tema de, bueno, poder analizar cuáles son las causas que están generando que esos estudiantes no tienen. ¿Es esto? ¿Es la propuesta pedagógica? ¿Es que no se tienen en cuenta sus intereses? ¿Es que los docentes no están preparados? ¿Es que el espacio de la escuela por alguna razón no los está conteniendo? ¿Son los temas? ¿Son los contenidos? ¿Son las modalidades? Digo, bueno, hay un montón de cuestiones para desarmar en relación a eso, que son importantes de trabajar para justamente poder abordar ese problema de la manera más pertinente posible. Entonces ahí es, bueno, ustedes analizaban o entendían que ahí había un problema porque los estudiantes, las estudiantes no estaban yendo o no estaban participando de los espacios. Entonces ustedes partían en esto de la brecha, de la lógica o de la idea que los estudiantes tenían que estar en clase pudiendo abordar distintos contenidos. Bueno, eso es como la situación hacia la que ustedes, o hacia la que la escuela debería ir, o uno entendería que debería ir, ¿no? Pero ahí, digo, nosotros, esto funcionó, lo que hicieron ustedes funcionó, apareció la posibilidad que haya otros docentes. El tema también es pensar si realmente se analizaron todas las causas que estaban implicando que sucediera lo que sucediera, ¿no? Porque muchas veces terminamos adelantando soluciones sin pensar en cuáles son las causas, ¿no? Entonces eso nos genera como una solución de momento, pero no se puede sostener en el tiempo. En eso coincido, pero lo que para mí es un problema, y creo que para la profesión también, más allá, o sea, las situaciones tienen muchas explicaciones, son multicausales, y a veces también hay que resolver que esto, porque me parece que es un problema con los pocos recursos que tenemos también al mismo tiempo. No vamos a poder nunca atacar de base todas las causas que generan la situación que estamos analizando. No, por supuesto, por supuesto. Y no estaba haciendo un juicio valorativo sobre lo que ustedes hicieron, simplemente estaba tratando de desarmar aún más la situación. Claro, porque justo estoy pensando en la foto de la universidad pública, que pensamos, bueno, el desfinanciamiento de la universidad no solamente se traduce a, bueno, menos estudiantes van a poder acceder, o la estructura edilicia, ahora los sueldos docentes, que pensando, uy, bueno, van a buscar otro trabajo, entonces no van a tener por lo cual va a haber menos recursos para formación. ¿Cómo se aborda un problema cuando tiene muchas causas y nosotros tan pocos recursos? Sí. Precisamente además es la lógica desde la que trabajamos, ¿no? Dice, bueno, Matus habla, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero Matus habla de los problemas cuasi estructurados, ¿no? Con fronteras difusas, con un universo de causas amplísimo, con diversas posibilidades también de resolución o de abordaje. Entonces, cuando hablamos justamente, digo, ¿qué fue lo que pasó en la marcha de este conflicto docente? Bueno, ¿qué se puso en agenda? ¿Qué se puso sobre el tapete? La situación de la UBA, el que no tenían luz para ir a cursar, o que no tenían recursos para sostener el hospital, o que no tenían el dinero suficiente para el financiamiento de lo que son los gastos de funcionamiento. Que es verdad, digo, es algo que sucedía, no solo a la UBA, a todas las universidades. Ahora, ¿qué pasa? Se llega a un arreglo o a un acuerdo en relación a lo que es el financiamiento de los gastos de funcionamiento, pero se deja de lado una variable importantísima, que es quienes sostienen la universidad, ¿no? Que son docentes, no docentes, somos docentes, no docentes. Entonces,
Digo, se formula el problema teniendo en cuenta un aspecto de esa realidad, pero ¿qué implica el financiamiento de la universidad? Entonces, por eso también hay que ser concretos y contundentes cuando uno formula un problema o pone en agenda un problema, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? Bueno, queremos más presupuesto. Bueno, ¿quieren más presupuesto? Ahí tienen presupuesto. Ah, no, pero este presupuesto no aborda un solo aspecto, no aborda todo. Bueno, entonces hay que también hay que ser claros en ese sentido, ¿no? Alguien iba a decir algo, me parece, y yo interrumpí. Sí, Anita, no era yo, pero era en la línea de lo que planteabas. Digo que también el punto de vista del actor, cómo va cambiando, esto que decían, ¿no? Según la situación, porque en el caso que planteaba recién la compañera, cuando por ahí participás de un espacio áulico, algo puede no parecerte un problema o podés tener una mirada sobre ese problema. Tal vez cuando sos el docente que hace muchos años viene intentando estrategias o distintas cuestiones, bueno, ahí el problema lo ves desde otra forma. Digo, lo mismo cuando nos toca implementar una política pública, que es muy distinto a estudiarla desde afuera, entre comillas. Digo, bueno, ahí cuando estás como implementador o implementadora, ves cosas que desde otros lugares no ves. Entonces digo, nosotros o nosotras mismas también muchas veces vamos como modificando esto a partir de lo que nos toca, ¿no? Digo, no quiere decir, digo, obviamente, siempre desde un marco ideológico, por supuesto, en el que en general no sostenemos, pero digo, hay matices en eso que uno va como mirando desde distintos ángulos. Tal cual. Es esto que Matu habla de la posición del actor o de la actora, ¿no? O sea, quién explica, para qué explica, desde dónde explica. Bueno, justamente tiene que ver con eso, con el lugar que yo ocupo en relación a la situación. Y no es que hoy tengo unos principios y mañana tengo otros, simplemente que empiezo a ver distintas perspectivas de lo que es esa realidad. Empiezo a ver esa realidad desde distintos lugares, ¿no? Y tener en cuenta distintas cuestiones. Ahí Matus habla de la importancia del procesamiento tecnopolítico de los problemas y pone como el ejemplo de, un poco en la línea de lo que decía Lore, de quienes toman decisiones desde, por ejemplo, espacios de primera línea en organismos públicos, ¿no? O quienes conducen un país. Entonces dice, bueno, habla de la cantidad de decisiones que se toman, ¿no? Entonces dice, uno está tomando decisiones que son de poco peso cotidianamente, miles. En uno de los libros hace un raconto de la cantidad de decisiones que toma un gobernante por año, ¿no? Entonces, de esas decisiones, él divide en cuáles son de poca importancia, cuáles son de mediana importancia y cuáles son de importancia, digamos, de un valor superior, ¿no? Porque en definitiva son las decisiones que tienen que ver con problemas más estructurales, que pueden resolver realmente situaciones de una forma más general, ¿no? Entonces dice, de esas son re pocas, pero para tomar esas decisiones tiene que tener información, tiene que tener un procesamiento tecnopolítico del problema, tiene que saber por qué se desarrolla ese problema, cuál es la trayectoria de ese problema, cuál es la mirada en términos históricos, quiénes son los que están interviniendo. Entonces, dice, en general, nosotros en nuestros trabajos, en nuestras intervenciones, tomamos decisiones todo el tiempo, muchas veces sin un adecuado procesamiento de esos problemas, por la velocidad, por el tiempo, por la necesidad de resolver, por la necesidad de tomar decisiones, terminamos resolviendo sin un procesamiento adecuado de los problemas sobre los que trabajamos. Entonces, un poco lo que nosotros intentamos poner en tensión justamente es eso. ¿Qué cosas necesitamos procesar de los problemas con los que nos enfrentamos para poder para poder realizar abordajes pertinentes, ¿no? Entonces, definimos, entendemos que un problema es la brecha entre una situación dada y una situación deseada. Es esta discrepancia que se entiende como una
digamos, en relación a una realidad que puede ser evitable. Si nosotros decimos, bueno, nosotros definimos que las ollas vacías son un problema, es porque entendemos que hay acciones que se pueden llevar adelante para resolverlo o para abordarlo de otra manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros formulamos, definimos un problema, también estamos pensando en que ese problema puede ser trabajado, puede ser tratado de determinada forma, ¿no? O en determinada línea. Entonces no es solo una discrepancia entre lo que es la realidad y lo que queremos que sea, sino que entendemos que hay posibilidades de acción sobre ese problema que nosotros estamos identificando. Entonces, bueno, un poco lo que veníamos diciendo, un, los problemas son construcciones sociales. Este ejemplo que traía la compañera entre cómo se miraba la violencia de género en otro momento histórico y ahora, digo, algo que aparecía como un crimen pasional, hoy lo entendemos como violencia de género y entendemos que eso tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con construcciones que se han hecho históricamente sobre el lugar del varón, con construcciones que se han hecho históricamente sobre el lugar de la mujer, con la cosificación de las mujeres, con pensarlas como personas que son más débiles, digamos, con determinados privilegios que han sostenido la construcción de las masculinidades. Bueno, hacemos una serie de análisis de trabajo sobre ese problema que lo ubica en un lugar distinto al que se lo ubicaba antes, ¿no? Digo, antes aparecía lo que hoy denominamos como un femicidio y uno preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué? No uno, ¿no? Pero en general, desde el sentido común se decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué hizo? Claro, no, un crimen pasional porque hubo un engaño y no sé qué, y aparecían justificaciones que tenían que ver con esa mirada sobre las mujeres, con esa mirada sobre los varones, con esa mirada sobre los vínculos que con el tiempo se fue desarmando y problematizando y complejizando muchísimo más. Entonces, los problemas son construcciones que están en disputa en forma permanente, y si no, miremos la realidad hoy, ¿no? Cuestiones que nosotros creíamos que estaban resueltas o que creíamos que, que no era posible ya, digamos, dar un paso atrás en relación a algunas posiciones que se habían tomado socialmente, cómo aparecen otra vez a desarmarse. Esto de la interrupción voluntaria del embarazo, esto de la educación sexual integral, esto de la violencia de género, la necesidad de que haya políticas con perspectiva de género y que haya organismos que se ocupen de poder transversalizarlas. Bueno, todas cuestiones que aparecen en discusión de nuevo. Entonces, los problemas son construcciones en disputa de forma permanente. Anita, ¿puedo Sí, agregar algo? Un tema muy polémico que vos recién lo traías, que es el tema del juego online. Digo, y también me parece como un ejemplo muy gráfico para estas cuestiones, porque es un tema de agenda en algunas de las personas que están en estos temas, digo, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En otros lugares ya es más complejo. Y sí, ahí digo también cómo se muestran las tensiones, porque Lotería y Casinos financia entre el 70 y el 80% de muchísimos programas sociales. tal eh, cual. entonces digo, ahí hay una tensión entre lo que genera el juego online por un lado, pero también la necesidad en la crisis del financiamiento de esto. Y ahí tenés los actores, digo, volviendo al tema de actores, que presionan porque el juego en el mundo entero va hacia el online. Entonces, bueno, ¿cómo pasar del juego como era antes, que tenías que ir a una agencia de lotería y jugar o un PRODE, a hoy hacerlo virtual? Porque o el Estado se mete ahí o las empresas y las corporaciones vinculadas al juego lo toman y el Estado pierde casi la absoluta gobernabilidad sobre el tema, como en otras provincias o como en otros países. Entonces, digo, esa disputa de sentido, digo, de bueno, ¿qué hacer con esto? Digo, es un tema que lo trajiste vos y me parece como muy gráfico con respecto a esto, ¿no?
tal Sí. cual. Ahí agregarle a lo que dice Lore, digamos, el tema de la ludopatía, más allá del online, siempre ha sido un tema que lo ha ido tomando inclusive los mismos organismos que podríamos decir que participarían en generarlo, ¿no? Lotería siempre ha tenido programas para ludópatas. Ahora también, en esto de la disputa o cómo van cambiando, también lo que traía la compañera hoy es que el sujeto afectado también cambia porque ahora incorporamos a los adolescentes y niños. O sea, antes no teníamos como ludópatas. Entonces, esto que dice Lore, encima que el juego online ha acercado quizás a esas poblaciones, lo que estamos pensando es en un problema que es, o sea, viene de otros momentos históricos, pero hoy cambia el sujeto afectado. O sea, no nos imaginamos que nuestros hijos, niños, adolescentes, podrían estar catalogados como ludópatas y bueno, y que hay que hacer algo al respecto. Profe, y Y también, Jackie, perdón. no, yo pensaba en la ludopatía, en esto del juego online, cómo atraviesa a las familias vulnerables, porque mujeres que tienen 4 o 5 niños, no hacen el trabajo, trabajan para los casinos, y una chica me decía, no puedo atender a los niños, pues tengo que estar todo el día con las apuestas por medio del teléfono, como un trabajo de precario, Sí, capaz sí, que que en no. su momento pasó en los barrios populares también con el desarrollo de los consumos problemáticos, ¿no? Y cómo aparecía también como una forma de ganarse la vida en muchas mujeres. Yo recuerdo, digo, cuando trabajaba en lo que eran los tribunales de menores, que nos encontrábamos con muchas de esas situaciones de mujeres que sostenían la casa con la venta del Paco. Y que apareció como una cuestión que era una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Eh, pero digo, también esto que va marcando como digamos, que el juego aparezca como una de las adicciones, también fue una construcción social. Y ahora, digo, más con esto que decía Mercedes, que bueno, que además estén involucradas niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí uno puede ver muy gráficamente cómo a través de los años y cómo hay situaciones que van determinando que algo aparezca o no aparezca como un problema, ¿no? O van también modificando la lógica de ese problema. Digo, pensaba también en esto que decía Lore de lotería, cómo financia un montón de cuestiones que tienen que ver con acceso a derechos, y en esta contradicción que se da, o en esta tensión que se da entre estas dos lógicas. Me acuerdo de nosotros, yo trabajaba en la asesoría pericial y teníamos que hacer relevamiento en relación a una denuncia que había sobre contaminación ambiental por propulsora. Entonces, aparecía la mirada de todo lo que tenía que ver con las dificultades que traía la contaminación ambiental, pero a la vez los centros de salud, los espacios de atención, los espacios de cuidados aparecían financiados por propulsoras. Entonces también, digo, esta cosa que la atención se generaba a partir de quienes también generaban la contaminación. Y había un montón de programas barriales y cuestiones de acceso a recreación, a salud, y además que estaban financiados por la misma empresa que estaba generando el problema. Entonces digo, bueno, ahí aparecen múltiples miradas en tensión digo, que hacen a la complejidad de los problemas sobre los que trabajamos en general, ¿no? Los que trabajamos en lo social. ¿Qué hiciste ahí vos? Te voy a matar, Ahí, no sé si sos vos. Cristina. Sí, es Decían el Dai que tiene abierto el micrófono y está retando a alguien. Sí,
Ahí está, ahí se dio cuenta. Bueno, eh, entonces, cuando defino, cuando formulo un problema, explicito esta brecha de la que hablábamos, tomo posición, defino parámetros en términos de que, bueno, lo pienso en relación a un otro momento social, otro momento histórico, otra región, digo, bueno, ahí estoy estableciendo un parámetro en, bueno, hay un aumento del juego, por ejemplo, hay un aumento de las apuestas en relación a otro momento histórico, o en este lugar, esta diferenciación que hacían en relación a los pueblos, a las ciudades, a que no era lo mismo el interior que, que el Gran Buenos Aires o el conurbano bonaerense. Digo, bueno, ahí aparecen cuestiones que tienen que ver no solo con la caracterización, sino con la descripción situacional, ¿no? Y además establezco esto, las relaciones con otros problemas. Pienso en la trayectoria de ese problema, pienso en las causas y pienso en las tendencias. ¿Qué pasa si no se interviene en relación a esto, ¿no? Entonces, todo esto es el ejercicio también del procesamiento de problemas. Y ahí hay una cosa que es fundamental, que trabaja Matus en uno de los textos que ustedes tenían para leer hoy, que es esto del proceso de producción social como intercambio de problemas, ¿no? Nosotros, hombres, mujeres, ya sabemos, no le pidamos perspectiva de género a Matus, lo que guía nuestra acción, lo que decíamos antes, es la solución de problemas o intentar pensar en la solución de problemas, ¿no? Ahora, él dice, cada intervención, digo, lo podemos pensar en nuestras intervenciones, pero de cada intervención pública, o hacer política, dice él, es intercambio de problemas, porque yo tomo un recorte, digo, la realidad no puede ser reducida, ¿no? La realidad es irreductible, entonces cuando yo defino un problema hago un recorte sobre una situación. Establezco que, digamos, como decisión, tomo una decisión en relación a qué problema abordo, porque pienso en un problema que tiene un peso mayor que otros, ¿no? Entonces, yo pongo el foco en ese problema, digamos, defino un abordaje de ese problema, pero ese problema necesariamente desencadena otros, ¿no? Entonces, el proceso de producción social y el proceso de intervención sobre problemas nunca se habla de soluciones, sino que se habla de intercambio de problemas, ¿no? Entonces, nosotros, esto de que el cambio situacional es un proceso de intercambio de problemas, porque yo, en una situación en la que estoy interviniendo, genero una modificación, genero una transformación de esa realidad al hacer un abordaje de ese problema, pero desencadeno otro. Digo, en estas cuestiones... Sí, sí. No, perdón, quería poner, no, pero perdón la interrupción, quería poner un ejemplo de eso muy actual también. Dale, dale. Bueno, yo estoy en el Ministerio de Justicia y trabajamos también obviamente con el servicio penitenciario, estamos con los temas de género, ¿no? Y armamos un protocolo para que las mujeres trabajadoras puedan como denunciar o tener un espacio de escucha cuando hay situaciones de violencia por parte de sus compañeros o de sus autoridades. Y ahora están como explotando los casos porque justamente trabajamos Ley Micaela, trabajamos estas cuestiones, instalamos estos debates. Entonces, bueno, ahora teníamos un problema que era que no teníamos protocolo y estos temas no llegaban como a todas las trabajadoras y ahora llegaron y bueno, tenemos otros problemas y ayer justamente cité esa frase, por eso me parecía muy oportuno traerla al espacio este. Pensaba que cuando en la facultad trabajamos con la ley Micaela y con todo lo que tenía que ver con, digamos, con mirar algunas cuestiones en perspectiva de género, y participamos de capacitaciones y de espacios de encuentro y de debate y demás, empezaron a aparecer otras cosas que tenían que ver con
con cuestiones de género, pero también tenían que ver con condiciones laborales, con condiciones de trabajo, con cuestiones que tenían que ver con una difusa caracterización de cuáles son las funciones de cada uno de los cargos, tanto en docentes como no docentes. Digo, entonces aparecieron un montón de otras cosas al establecer ese espacio de encuentro, de debate, de compartir, de mirar, a ustedes les pasa lo mismo, mirá, sí, porque nosotros en la cátedra tal cosa, o porque nosotros en nuestra oficina tal otra. Digo, entonces aparece un abordaje de una situación concreta, se altera esa situación, digamos, se pone en tensión y se produce una transformación en un sentido, pero aparecen otros problemas. Entonces dice, bueno, cuando Matus habla de una sociedad más igualitaria, habla de una sociedad en la que se aborden o se trabaje o se resuelvan los problemas que tienen mayor peso para la mayoría de la población y que lo que convivan sean un problema como problemas de menor peso, ¿no? Pero dice, bueno, pero no para un grupo minoritario, sino para la población en su conjunto. Entonces, digo, bueno, ¿a dónde poner? Digo, el ejemplo de lo que es la política económica hoy puede ser un ejemplo muy gráfico, ¿no? Bueno, ponemos, llegamos a una situación económica mejor en esto del déficit, pero generando mayor desocupación, generando restricción en el acceso a derechos de la mayoría de la población. ¿En qué ponemos, digamos, dónde ponemos el peso, digamos? ¿Qué es lo más importante? Entonces, digo, bueno, eso implica que uno esté tomando posición y que uno esté yendo para un lado o esté yendo para el otro, ¿no? Si el déficit cero se consigue digamos, en detrimento de lo que son las mayorías, bueno, ahí hay una toma de posición. Entonces, él trae un ejemplo que dice de un país y de una decisión en términos de gobierno y que dice, bueno, es preferible el 5% de inflación que el 5% de desocupación, ¿no? Entonces, es una decisión tomada en un momento determinado en función de un problema identificado, ¿no? Pero que además va en una línea. Pero bueno, digo, puede haber distintas miradas, distintas posiciones, distintas formas de resolver una situación que van o no van en detrimento de las mayorías, que benefician a determinados grupos sobre otros, ¿no? Entonces, ese proceso de balance y de intercambio de problemas nos pone frente a la necesidad de tomar decisiones todo el tiempo. Entonces, bueno, la otra vez traíamos el ejemplo de la pandemia, de lo que implicó el aislamiento. Digo, bueno, hay muchos ejemplos que nos permiten pensar cómo al trabajar sobre determinado problema se desencadena otro. Y ahí, ¿cómo estamos de horario? No, ahí está. Ahí hace la diferencia entre los tipos de problemas, ¿no? Nosotros en lo social trabajamos y en la planificación estratégico situacional identificamos como los problemas sociales y trabajamos sobre ellos eh, como problemas cuasi estructurados, ¿no? Y estas cosas que veníamos diciendo, bueno, no hay una solución previa, sino que se crean posibilidades de solución. Uno tiende generalmente las intervenciones a pensar que hay que hacer tal cosa, sin procesar adecuadamente o con rigurosidad metodológica, dice Sotel, dice Matus también, con rigurosidad metodológica ese problema. Entonces, uno empieza a querer tomar decisiones por hacer algo y no hay un análisis adecuado de ese problema, ¿no? Entonces, hay algo de ese procesamiento que es necesario de hacer para pensar en los abordajes adecuados.
Después esto, que trabajamos con problemas que aparecen entramados, que aparecen relacionados, que es muy poco clara la frontera entre, este es un problema que tiene que ver con la educación, pero si toca la salud, pero si toca también cuestiones ambientales, pero si toca también otras cosas. Entonces, hay una frontera difusa en qué me toca a mí, qué me toca a vos, qué te toca a vos, quién aborda esta situación, quién aborda la otra, porque los problemas aparecen interrelacionados. Entonces también es necesario abordajes que tengan en cuenta esa relación que se da entre problemas, ¿no? Las causas o las posibilidades de solución no son enumerables, no son conocidas, no son finitas. Hay un componente sociopolítico de peso, entonces por eso se habla de la rigurosidad metodológica, porque no es que no se pueda resolver, no es que no se pueda pensar en un abordaje, pero no es una cuestión matemática, ¿no? Entonces, si bien no es posible de abordar en su totalidad, sí es posible de abordar con rigurosidad metodológica, con poder entender cuáles son los procesos que están desencadenando ese problema, ¿no? Y eso es lo que me permite tener en cuenta que no hay una sola mirada, que hay varias miradas, esto que veníamos diciendo, y que además yo como actora, como actor estoy, en situación, entonces también estoy implicado, también estoy atravesada por mi formación, por mis posicionamientos, por todo lo que tiene que ver con mi lugar en la situación. Entonces, no hay una objetividad posible, pero sí hay una posibilidad de abordarlo con rigurosidad, ¿no? Con poder reconstruir esas distintas miradas y actuar en consecuencia. Después los problemas estructurados existen, no es que no existan los problemas estructurados, no es que uno dice, nosotros solo reconocemos problemas cuasi estructurados. Los problemas estructurados existen, qué sé yo, algo que tiene que ver con una distribución de recursos en una organización que siempre tiene un componente que atraviesa de posicionamiento, pero que hay algo que se puede resolver fácilmente, bueno, yo redistribuyo esto para acá, este recurso para acá, listo, no tengo que hacer todo un procesamiento, ni tengo que hacer un plan, una planificación estratégica para resolver esa situación que tiene que ver con optimizar determinado recurso. Existen esos. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando primero de los problemas con los que intervenimos nosotros cotidianamente desde nuestra profesión, y en los que requieren, también estamos hablando de los que requieren una planificación estratégica, un plan de acción, ¿no? Entonces, bueno, esos son problemas cuasi estructurados. La planificación estratégica situacional trabaja con problemas cuasi estructurados. Hay otros problemas que son más claros, que son más concretos, que no necesitan de un proceso de planificación. Bueno, entonces, en términos metodológicos, ¿qué requiere la formulación de un problema? Esto lo van a seguir viendo los prácticos, van a ver ejemplos, van a trabajarlo con mayor profundidad, pero ¿qué requiere la formulación de un problema? Que remita a una sola variable, que permita visualizar la brecha, esto que decíamos, entre lo real y lo deseado, que dé cuenta quién se ve afectado o afectada por el problema, esto que hablábamos recién de la ludopatía. Bueno, no es lo mismo si pensamos en la adicción a las apuestas online de niñez o de adolescentes que si pensamos en adultos o en adultas. Entonces, en la formulación de ese problema tiene que quedar claro, porque eso implica modos de resolverlo, de abordarlo diferentes. Ahí vemos algunos ejemplos. Si nosotros hablamos de drogadicción, no es lo mismo que hablar de aumento del consumo de drogas sintéticas a adolescentes en la ciudad de La Plata. Entonces, drogadicción puede ser
un tema, digamos, una cuestión más amplia. Pero si nosotros queremos trabajar sobre un problema, tenemos que saber formularlo, tenemos que saber definirlo, tenemos que tomar posiciones en relación a eso. Entonces, para saber qué decisión tomamos o hacia dónde vamos, tenemos que formularlo de manera adecuada. Entonces, no es lo mismo aumento de drogas sintéticas que aumento del consumo de marihuana, que aumento de otro tipo de drogas, digo, tiene abordajes diferentes, explicaciones diferentes, posibilidades de resolución o de transformación de esa situación diferentes. Entonces, por eso es importante poder formularlos metodológicamente de manera adecuada. Y una cuestión fundamental de este momento explicativo es el pasaje de lo que es un malestar a un problema, ¿no? Ese procesamiento metodológico que nosotros vamos haciendo es, bueno, algo que aparece como algo que me molesta, que no me gusta, que veo que está mal. Bueno, ¿cómo hago para hacer ese pasaje, para formularlo como un problema concreto? Porque hay cosas que pueden aparecer como malestares, pero que no necesariamente se transforman en un problema que es necesario de abordar. Salgo de la reunión para poder... Ah, bien, bien. Ya estamos casi sobre la hora, ¿no? Sí. Yo estaba por avisar lo mismo. Sí, son y 18. Bueno, ahí vamos, rápido. Entonces, ese pasaje de malestares a problemas, en principio, se basa en poder hacerle preguntas a ese problema, ¿no? O a ese malestar que aparece. ¿Qué está pasando? ¿Dónde ocurre? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes beneficia? ¿Qué dicen los involucrados o involucradas? ¿Qué consecuencias genera? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué se hace al respecto? Digo, bueno, esto es un ejercicio claro o bien contundente del momento explicativo. Pongo un ejemplo, malestares. Los centros de referencia son un desastre y no sirven para nada, ¿no? Algo que se escuchó mucho en este tiempo. Entonces, nos preguntamos, ¿hablamos de todos los centros de referencia de una localidad en particular? ¿Se refieren a cuestiones de infraestructura, al equipamiento desactualizado? ¿No cuentan con recursos? ¿No cuentan con profesionales con capacitación? Algunos, todos, no cumplen con la función para que fueron creados. ¿Cuáles de ellas? La cumplen parcialmente, cumplen con la información, pero no con promoción, que es una de las funciones de los centros de referencia. La atención es discontinua, no se cumple con el horario, no tratan bien a la gente. Esto lo pienso, esto de los parámetros, ¿no? Lo pienso en relación a otros CDR, en relación a cómo se atendían otras gestiones en el Ministerio de Desarrollo. Bueno, esto es lo que genera que nosotros pasemos de algo que aparece como un malestar, todo funciona mal, todo es un desastre, a un problema en el que podemos determinar un abordaje en específico. Entonces, esto es lo que nos posibilita tomar decisiones adecuadas también, ¿no? Y ahí vamos, digo, no vamos a llegar hoy a verlos en profundidad, digamos, pero lo vamos a retomar, lo van a retomar en los prácticos también. Algo que ayuda muchísimo a formular de forma adecuada un problema es y a entender, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de tal cosa, es el procedimiento de descripción, ¿no? Que permite transformar ese malestar en un problema en sentido estricto. Y la descripción tiene que ver con esas preguntas que recién nos hacíamos, ¿no? Entonces, hay una situación que para nosotros es insatisfactoria, es inadecuada, es conflictiva, es evitable, que primero aparece de una manera más general, ¿no? Y entonces es necesario poder pensarlo de manera, poder pensar en sus dimensiones, poder pensar en de qué hablamos cuando hablamos de ese problema y formularlo con mayor rigurosidad, ¿no? Entonces, el descriptor son esos enunciados que hacen referencia a con qué tiene que ver ese problema que nosotros estamos definiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo dimensiona.
ahí vamos a ver algún ejemplo, pero para que entiendan, cuando nosotros hablamos de los descriptores de un problema, hablamos de todo esto. Hablamos a que si nosotros entendemos cuáles son las dimensiones del problema, vamos a entender de qué se trata ese problema. Hablamos de descriptores que nos pueden aportar datos cuantitativos de ese problema y datos cualitativos. Algo que nos dice, bueno, el aumento de apuestas online por parte de adolescentes es mayor, digo, es de un aumentó en un 20% en el último mes, por ejemplo. Pero también podemos reconstruir esa información a partir de escuchar situaciones concretas y de construir cuestiones que tienen que ver con cosas que no son cotejables en números, pero sí son posibles de cotejar a través de las experiencias que nos relatan. Hay una cuestión específica y que hace a los descriptores, que es la posibilidad de ver las distintas dimensiones del problema, pero no es la explicación del problema. O sea, no es, cuando yo hablo de un descriptor, no hablo de una causa, hablo de una dimensión de ese problema, ni tampoco hablo de una consecuencia. Entonces, un descriptor no puede ser causa ni puede ser consecuencia. Es cómo veo yo que se produce ese problema, ¿no? Cómo veo yo que se da ese problema. Esto que debe ser cotejable y que los descriptores, digamos, lo que recuperan es también la frontera de ese problema, ¿no? Si yo establezco dimensiones importantes, dimensiones que tienen determinado consenso, si estoy planificando con un grupo, si estoy planificando con otros y con otras, me pongo de acuerdo en que yo entiendo que si se revierten estas dimensiones de ese problema, el problema se revierte. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo, cuando recién traíamos lo de la formación. Si nosotros decimos que hay un problema que tiene que ver con las deficiencias en la formación de egresados de trabajo social para la intervención en la práctica profesional, un descriptor podría ser algo que describa o que dimensione estas deficiencias en la formación, la insuficiente formación en la realización de informes institucionales, o la deficiente formación en identificar y formular demandas, o la escasa formación en el diseño de planes, programas y proyectos. Fíjense que son distintas dimensiones de la formación que tienen deficiencias. Entonces, ahí yo estoy describiendo de qué hablo cuando hablo de las deficiencias en la formación. Y puedo suponer que si yo en la formación trabajo sobre cómo se hace un informe institucional, sobre cómo se identifica una demanda, sobre cómo realizo un diseño de un plan o de un programa y puedo diferenciarlo con un proyecto y puedo saber cómo llevarlo adelante, estoy mejorando la formación. Entonces estoy abordando y transformando lo que tiene que ver con las deficiencias. Entonces un descriptor me permite dimensionarlo y me permite saber dónde yo tengo que poner el foco, dónde yo tengo que poner la mirada, dónde yo tengo que tomar decisiones para modificarlo, para transformarlo, para abordarlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Están todavía? ¿O se fueron ya? A ver, los voy a mirar. Sí, 3 sí hay. Sí, no hay más de 3. Sí, profe, estamos. No, que ¿Están? han puesto sí, digo, en el chat. 4, ¡Ah! Yo 5, lo quedé dicen con que sí que 3, ¿no? están. No, están. Bueno, van a haber más ejemplos, vamos a ver más ejemplos, vamos a ver lo que son, digamos, la graficación de estos modelos que tienen que ver con
la definición de un problema, de cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Y ahí les dejo lo último, que, bueno, nosotros tenemos problemas, todo el tiempo tenemos problemas y trabajamos con problemas, pero hay un ordenamiento metodológico que nosotros proponemos en función de lo que es el análisis situacional y un proceso de planificación. Y es ordenarlos en causas, consecuencias y descriptores. Entonces, nosotros tenemos un problema, lo dimensionamos, analizamos sus causas y analizamos sus consecuencias. ¿Qué es lo que provoca este problema? Digamos, ¿qué es lo que lo produce y qué es lo que provoca si no hay un abordaje sobre eso, ¿no? Y a la vez definimos cuáles son las dimensiones. Todos son problemas ordenados de esta manera en función de la situación. Algo que aparece como una causa, si estamos poniendo el foco en otra situación o en otro momento, va a aparecer como un problema focal o como un descriptor o como una consecuencia. Depende de dónde yo esté poniendo la mirada en ese momento. Por lo tanto, y por último, ¿qué propone la planificación estratégica con los problemas? Identificarlos, formularlos, situarlos, describirlos, relacionarlos, analizarlos, en definitiva, conocerlos para transformarlos. Bien. Seguimos entonces, ahí voy a dejar de compartir. Seguimos entonces el 26 de junio para poder meternos un poquito más con esto del modelo explicativo y también empezar a trabajar el momento normativo. Si no hay medida de fuerza, nos vemos el 26, también en forma bimodal. Si hay medida de fuerza, les avisaremos cómo seguir, pero nos encontramos en principio el próximo miércoles, también de manera, bueno, en este caso con ustedes de manera remota, a la tarde de manera bimodal. No sé si hay algún aviso más para hacer, Mer. No, ahí solamente reforzar que estén mirando constantemente el aula, porque nosotros es el espacio para ir informando y actualizando cómo vamos a seguir. Entonces, en principio hoy, como decía Ani, tienen espacios bimodales, ahora van a tener prácticos, y el que viene lo mismo. Pero si tenemos que informar algo en el medio, nuestro espacio es el aula. Así que eso, que vayan mirando por ahí. Y que además otra forma es que hoy tenían un trabajo asincrónico y nosotros esas actividades, además de sostener una continuidad en prácticos de frecuencia quincenal, nos permite también, poder ir avanzando, sobre todo en este contexto. Así que pedirles que los hagan las actividades y participen de lo que se proponen los prácticos. Bien. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.